me parece que lo interesante es que lleguemos a la parte del debate. Entonces, voy a ser breve y espero que mis compañeros también lo sean para que podamos entrar en una serie línea que yo creo que es donde está lo que enriquece la asamblea. El punto que yo quería un poco transmitir, o la pequeña reflexión, era en torno a política y política electoral. Antes de que entremos en abordar, digamos, un poco las miserias del sistema político en el que nos movemos, cuando comentábamos en el grupo un poco el planteamiento ante las elecciones, la primera aportación que surgió fue la recuperación de la política, pero la política con mayúsculas. Y me parece que debe ser el punto de partida a la hora de abordar este tipo de reflexiones. En ese sentido, la verdad es que uno de los elementos que no podemos nunca perder de vista, por muy dura que tenga que ser nuestra crítica, es que la política es esencial para la vida y la ordenación del bien común. No es un elemento del que podamos prescindir de ninguna de las maneras. A mí me parece que una de las cosas que se nos están criticando desde gente que no conoce el espíritu del 15M es probablemente de que somos gente que estamos de vuelta del sistema, de vuelta de la política, de vuelta de todo, y parece que somos como transmisores de una desafección generalizada. Yo lo que quería recuperar aquí es el planteamiento de que lo nuestro no es la desafección por la política con mayúsculas, es el exigir que esa política con mayúsculas tenga lugar y que sí que hay desafección contra una política con minúsculas, una política que está protagonizada por los partidos políticos y que están ahogando lo que es la política con mayúsculas. Por lo tanto, yo creo que desde ese punto de vista, la gente que estamos en el 15M somos gente fundamentalmente política y política apostando por la política con mayúsculas, que es la política que tiene que estar protagonizada por la ciudadanía. Entonces, en ese sentido, lo primero que quería hacer es un llamamiento a esa recuperación por la política y por el bien común. Si los partidos políticos y el sistema electoral y nuestra Constitución se empeñan en que la política esté protagonizada por los partidos políticos, lo social tendrá que coger la llama y tirar de lo político. Y en ese sentido me parece que el 15M es no solamente una respuesta de indignación, sino me parece que es el coger esa llama de la política con mayúsculas que los partidos y la partidocracia han degradado para volver a ponerla en su sitio. Y por lo tanto, empezar por hacer un llamamiento y una recuperación al compromiso por lo político entendido con mayúsculas. ¿Qué es lo que vamos a asistir durante los próximos 20 días? Pues vamos a asistir a todo lo que se llama la política electoral. Vamos a tener una versión de la política que va a ocupar los medios de comunicación, televisión, prensa y radio durante múltiples horas. La pregunta que nos surgía cuando reflexionábamos sobre esto es si esa política electoral, si esos mensajes que nos van a transmitir los partidos políticos van a servir para crear mayor conciencia ciudadana y mayor conciencia política, o van a servir para desactivar el compromiso político y generar mayor desafección. Nosotros veíamos que esa parte de generación de conciencia crítica es una cosa en la que en la campaña electoral no va a aparecer por ningún lado. Es más, creemos que va a aparecer, o por lo menos yo creo así, que va a aparecer uno de los grandes elementos que ahogan la posibilidad de salir adelante, que es el tema de la demagogia. En estos momentos estamos ahogados en lo económico por la especulación y en lo político por la demagogia. Y yo creo que lo que se trata es de que retomemos ese planteamiento no demagógico. Para terminar, solamente 2 frases, porque me parece que hay gente que tiene que hablar después, pero sí que me gustaría dejar un par de frases que puedan ser un poco de choque, ¿no? La primera es de una mujer de mediados del siglo XX que definió así la democracia.
Dijo, si hubiera que definir la democracia, podría hacerse diciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido, sino exigido el ser persona. A mí me parece que desde este punto es de donde podemos empezar a hablar de todos los mecanismos concretos que vienen después. Y luego, otra, para cuando tengamos que analizar nuestra clase política, de San Juan de Ávila, que decía de los políticos, aunque quitar la palabra profesión por lo de la profesionalidad, pero bueno, en su tiempo ya decía, profesión, la política, es de hacer bien a muchos, aun con pérdida propia, y quien no es rico en amor, vuélvase de esta guerra que no es para él.